La ginecomastia es un procedimiento que cada vez realizamos más. Consiste en un acúmulo de grasa y a veces glándula en la mama, pero de los hombres. Esto afecta exclusivamente al público masculino. Es común chicos que van al gimnasio, hacen fitness, hacen musculación, consiguen un cuerpo muy bello, muy bien conformado, pero a veces les sobra un poquito de grasa en la zona de la mama. Esto que llamamos ginecomastia o pseudoginecomastia en el caso de que el componente sea solo grasa y no haya también un poco de tejido glandular. Pues bien, una vez descartada que existe una patología endocrina, nosotros podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico a estos pacientes que consiguen devolver al pectoral el aspecto masculino típico. Conseguimos quitar ese exceso de grasa que realmente molesta tanto a personas que se preocupan por su aspecto físico. Es muy típico el caso de un chico que está muy bien, como os digo, conformado, pero que en una camiseta ajustada hace una prominencia las areolas, los pezones, y esto realmente no les gusta, no es un efecto que les agrade. Esto se puede corregir. Utilizamos técnicas de liposucción y técnicas también de cirugía abierta para eliminar ese tejido redundante y devolver el aspecto deseable, que confiere un aspecto más masculino de la región pectoral. Dentro del tratamiento de la ginecomastia podemos asociar una liposucción de abdomen y flancos. Ambas regiones corporales son típicas del hombre. Tanto en la zona pectoral como en el abdomen y los flancos, el hombre tiende a acumular grasa. Pues podemos ofrecer un tratamiento integral de modo que todo el tronco del hombre queda remodelado. Es, digamos, un complemento en muchas ocasiones a la liposucción abdominal, en el que realmente se consigue dar un aspecto general más libre de grasa en el tórax y en el abdomen masculino. Desde FEM nos gusta insistir en que siempre os pongáis en manos de cirujanos plásticos cualificados y contrastados. Estos procedimientos, si bien no son tremendamente difíciles de ejecutar, sí requieren una precisión y un cuidado para que el resultado se aproxime lo más posible a lo que el paciente desea. La unión entre información fidedigna, saber exactamente qué puedo conseguir, y satisfacción del paciente es muy importante. Opérate donde sepas que lo van a hacer lo mejor posible dentro del estado actual de la ciencia.